Pasaron ya 46 minutos de las 6 de la mañana, vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día miércoles 4 de marzo. A nivel nacional destacamos que en el boletín oficial hoy no se han publicado las promulgaciones de dos leyes clave que el gobierno de Milei logró impulsar en el periodo extraordinario de sesiones del Parlamento. Esto es reforma laboral y ley penal juvenil, baja de imputabilidad penal. Faltan detalles técnicos que todavía no se han instrumentado, con lo cual no han entrado en vigencia. Y la otra norma que al gobierno le interesaba, que era la ley de glaciares, recuerden que tiene media sanción del Senado y empezó a debatirse en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo un planteo del arco opositor, fundamentalmente del interbloque de Provincias Unidas, para que se convoque audiencia pública para debatir fundamentalmente el impacto ambiental que tiene esta norma, que supone transferir a las provincias la potestad del manejo de estos recursos naturales y al mismo tiempo el impacto que tiene sobre el ambiente, la posibilidad de avanzar con la exploración minera en gran parte de toda la zona cordillerana en la República Argentina. Ayer fue una jornada de cierta turbulencia en los mercados globales, producto de la tensión que hay en Medio Oriente, donde los enfrentamientos bélicos no cesan, por el contrario, se han incrementado. Ya hay una decena de países involucrados por la réplica iraní a los ataques que hubo el fin de semana de parte de Estados Unidos e Israel, y lo que empieza a notarse es un impacto en el petróleo, que es un insumo clave de la economía global, y Argentina, por supuesto que no está exento de cualquier tipo de impacto a escala global de este conflicto bélico. Ayer tuvimos el dólar subiendo unos 25 pesos en la cotización del Banco de la Nación Argentina, riesgo país nuevamente en alza y el combustible en tensión, que podría subir en cualquier momento en los surtidores locales, producto por un lado de la carga tributaria, que ha tenido una variación en el último tiempo, y al mismo tiempo por el valor internacional, que es un componente incluso del denominado barril criollo. Ayer fue una jornada donde el Banco Central de República Argentina registró su menor compra de dólares en un mes, y además, como hubo cancelación de algunos compromisos con organismos internacionales, las reservas bajaron 400 millones de dólares. Reservas brutas que están cerca de los 48 mil millones de dólares, pero que las netas siguen siendo negativas, producto de que también hay pasivos dentro de la entidad monetaria que hay que contabilizar al momento de hacer un balance más preciso del estado de situación. El presidente Javier Milei estará viajando el viernes rumbo a Estados Unidos, y previo a ello hay versiones de que estaría nombrando a un nuevo ministro de Justicia de Nación. Mariano Acuña de Libarona tomó la decisión hace mucho tiempo de irse de la cartera de Justicia. Es más, dicen que había presentado la renuncia, la dimisión allá por octubre del año pasado, después de que la Libertad Avanza se impusiera en la elección legislativa, pero el presidente Milei y su hermana Karina le pidieron que continuaran en el cargo unos meses más hasta que tuviera sucesor. Hay una danza de nombres, hay siempre una batalla entre la rama del gobierno que responde a la propia Karina y el espacio de Santiago Caputo, el asesor poderoso que tiene el gabinete nacional. No están, digamos, zanjadas las internas, hay versiones de todo tipo, mucha operación de un cargo importante, porque este año el gobierno tiene previsto cubrir muchas vacantes en el fuero federal, tiene que definir, por ejemplo, el futuro procurador general de la Nación, un cargo que desde la renuncia de Alejandra Giles Carbó está vacante y de manera interina cubierta por el doctor Casal, y hay allí una gran cantidad de nombres en danza. Y también el gobierno, ahora con un mayor trabajo de articulación parlamentaria, tiene un escenario de posible mayoría de 2/3 de los votos para determinados temas, y uno de ellos es la cobertura de 2 vacantes en el máximo tribunal. Después de las salidas que hubo y de las propuestas que no generaron consenso, recuerden que el año pasado las propuestas de Mansilla y de Ariel Lijo no consiguieron el voto positivo en la Cámara Alta, están vacantes, y tenemos un máximo tribunal compuesto por 3 magistrados, por el presidente Rosati, por Rosenkrantz y por Lorenzetti, y cada vez que hay un expediente que no cuenta con la mayoría total de los votos, los 3, hay que sortear con jueces, y eso supone siempre una tarea engorrosa, y no digo que genere inestabilidad jurídica, pero que hace ruido para expedientes de mucha envergadura, en un máximo tribunal que nos hemos cansado de remarcar. En los 2 años y fracción que tiene el gobierno de Milei, no ha emitido una sola resolución contraria a los intereses del Ejecutivo. Hay una veintena de expedientes que han llegado al máximo tribunal de pleitos entre provincias y nación, por fondos coparticipables que no se envían en tiempo y forma, por fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas que no
no se transfieren en tiempo y forma. Por deuda, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reclama. Ni que hablar de demandas de particulares en materia jubilatoria, fundamentalmente, cuando ANSES apela permanentemente y dilata los expedientes. Bueno, la Corte se está tomando el tiempo porque es la cabeza de un poder del Estado, el Poder Judicial, y con mucho criterio político, a veces desde nuestra mirada muy favorable a los intereses del poder político de turno, no ha emitido una sola sentencia contraria a los intereses del Ejecutivo Nacional. Bueno, si se concretara la cobertura de vacantes, probablemente sea con la impronta de 2 magistrados, porque Milei no propuso ninguna mujer hasta ahora, con alguna mirada más liberal del derecho y más cercana a los intereses del Ejecutivo de turno. 6:52, ahora en la mañana. Faltan ahora 7 minutos para las 7 de la mañana. Repasamos lo más importante en materia local aquí en la región. Ayer la Intendencia informó que se promulgó los decretos aprobados por el Consejo, publicados en el Boletín Oficial, y ya oficialmente desde ayer martes rigen las nuevas tarifas del servicio público de taxis y de remises. 30% de incremento que aprobó el Consejo en la sesión extraordinaria de la semana pasada. Así que ya los taxis que pasen por los talleres habilitados y hagan el ajuste del reloj, del odómetro, ya le pueden cobrar a los pasajeros un 30% de incremento, y siempre está la posibilidad de un descuento del 22% para aquellos colectivos dentro de lo autorizado por la norma, que son jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, estudiantes. Tienen que acreditarlo de alguna forma que tengan este beneficio, le pueden dar el 22% de descuento, para el resto 30% de aumento, en un momento muy particular, donde una parte del Consejo promueve la desregulación total del servicio, entendiendo que hoy por hoy la gente se ha volcado a aplicaciones ilegales como Uber y Didi, que no tienen regulación tarifaria, y que lo legal acaba de aumentar un 30%. Vamos a hablar, hablando de porcentajes, del incremento que registraron algunas consultoras de la suba de alquileres en el mes de febrero, que acaba de concluir, en torno al 7%, prácticamente más que duplicando la inflación promedio del periodo que se estima. La semana que viene se conoce la inflación oficial de febrero, que la mayoría de las consultoras lo ubica en torno al 2.8, 2.9, hasta 3%. Bueno, acá tenemos el ajuste de alquileres promedio que está duplicando el valor de la inflación. Ahí hay un componente básico de por qué sectores medios bajos se les está complicando y mucho llegar a fin de mes. Aumentan más que el promedio inflacionario alimentos y bebidas, y un componente básico del día a día, que es el alquiler para aquellos que no tienen vivienda propia. En un rato hablamos de la agenda deportiva. Se confirmó el parate del fútbol de fin de semana, lo cuenta en un rato el Negro Cabrera, porque no se ha suspendido la indagatoria Chiquitapia, lo había solicitado a través de su defensa, la justicia lo ratificó, y hemos tenido partidos en la jornada de ayer que han completado la fecha